Bueno, nuevamente buenas noches, señores. Reiniciamos el tema, la cuarta sesión del diplomado. Vamos a tocar ahora el tema de los recursos administrativos. Brevemente para hacer una explicación previa, tenemos que señalar que en la práctica, sobre todo a veces cuando escuchamos a los abogados un poquito ya mayores, confunden el término, o se confunde el término de recurso como si fuese un escrito. Si, por ejemplo, vemos en el ámbito judicial, algunos dicen hay que presentar un recurso como si fuese un escrito y le dan la misma categoría de un escrito. Entonces tenemos que hacer la distinción que un recurso no es un escrito común, para empezar. Lo que pasa es que, como señala Monroy Galvez, de la traducción de los clásicos italianos, de los términos ricorsi y ricorso, entonces se hace al parecer una confusión, y ricorsi, que es escrito, ricorso, recurso, entonces viene ahí la confusión, y por una traducción de los clásicos, reitero, Monroy Galvez señala que de esa traducción lamentablemente se asumió de que escrito es igual que un recurso, y no es lo mismo. No es lo mismo, porque un escrito son, como su nombre indica, son escritos sencillos que solamente tienen por finalidad ilustrar al juzgador, en este caso la autoridad administrativa, respecto de algún tema en particular, llamar la atención, persuadirlo de algún tema en particular. En cambio, un recurso es un medio impugnativo, es un medio por el cual vamos a impugnar lo decidido. Entonces, ahí viene ya la diferencia entre un recurso y un escrito. Entonces, cuando a veces escuchamos de algún colega que dice hay que presentar un recurso, por ejemplo, y le da la connotación de un escrito, ahí estamos partiendo mal, porque un recurso, repetimos, es un medio impugnativo, no es un simple escrito. Entonces, cuando a veces se dice recurso impugnativo, a veces lo vemos en los textos sobre todo, entonces ya vemos que es una redundancia, porque un recurso impugnativo prácticamente es lo mismo. Estamos hablando, lo que han querido decir es un escrito impugnativo, pero para establecer la diferencia, pero partiendo de una mala premisa, porque, repetimos, el recurso es un medio impugnativo, no es un escrito cualquiera, no es un téngase presente, como a veces decimos los abogados. Entonces, cuando escuchamos la palabra un recurso impugnativo, estamos redundando, porque un recurso, por su propia definición, ya es un medio impugnativo. Es decir, recurso impugnativo es una redundancia, ya es algo repetitivo. Entonces, les sugiero que cuando se usa el término recurso, no se use el término recurso impugnativo, porque se entiende que ya es un medio impugnativo. Simplemente dejarlo en recurso. Y si queremos manifestarlo un escrito que no tenga la calidad impugnativa, en ese caso diremos un escrito o un téngase presente, o un escrito de manera de téngase presente. En el ámbito o en la praxis judicial se dice presenta un téngase presente, que se refiere a un escrito más, pero no hay que darle la connotación de un medio impugnativo, porque son dos cosas distintas. Ahora, eso es en el ámbito procesal, y conforme hemos visto también, algunas instituciones propias del derecho procesal han sido asimiladas por la doctrina administrativa de manera tal que por compatibilidad son asumidas por el trámite administrativo. Los recursos como tal también son instituciones propias del derecho procesal, pero se asume al ámbito administrativo y se incorpora al derecho administrativo, principalmente al procedimiento administrativo, en la medida que tiene por objeto una cosa, ¿cuál es? Impugnar lo decidido, impugnar lo que ha resuelto la autoridad administrativa. Entonces, el recurso administrativo tiene por objeto impugnar, cuestionar lo decidido en sede administrativa. Es el objeto de un recurso administrativo. Ahora, ¿por qué se llama recurso administrativo? Porque es un medio impugnativo, pero que tiene una naturaleza administrativa. Se ha planteado, se ejercita esto dentro de un procedimiento administrativo. De ahí que la actual legislación le denomina recurso administrativo a fin de distinguirlo del recurso procesal, del recurso que se utiliza, se viabiliza en la vía procesal. En el caso nuestro, en el proceso contencioso administrativo. Entonces, cuando se habla de recurso administrativo, se refiere a los medios impugnativos que son interpuestos, presentados por los administrados a fin de cuestionar lo decidido, a fin de cuestionar el acto administrativo que decide, resuelve o le sanciona al administrado. ¿Cuál es el objeto? La finalidad, que esto sea revisado, ya sea por la propia autoridad o en todo caso por
el inmediato superior, o de manera excepcional cuando quien ha resuelto en las instancias inferiores no tiene competencia a nivel nacional. Vemos entonces que ya hay una diferencia también en el ámbito procesal, porque en el ámbito administrativo, el recurso administrativo tiene, conforme estamos viendo, una finalidad para que sea revisado, ya sea por la autoridad que resolvió, ya sea por la autoridad inmediata superior o por una autoridad distinta a estas que tiene competencia a nivel nacional. En el ámbito judicial, en el ámbito procesal, el recurso es interpuesto, o la apelación, por ejemplo, es interpuesto para que sea elevado y sea resuelto por el inmediato superior. Un recurso, entonces, en el ámbito procesal no tiene por objeto que la misma autoridad revise lo decidido, porque una vez que se emite una decisión final en el ámbito judicial, el juez pierde ya competencia y, en ese caso, si es que se interpone el recurso de apelación, perderá competencia y se eleva el expediente al inmediato superior para que éste resuelva lo decidido. En el ámbito administrativo, la cosa es distinta, porque es posible, a través de un recurso, que la propia autoridad que resolvió revise lo decidido. Esto es importante porque, de alguna manera, estos tipos, o el objeto de estos recursos administrativos, nos permite advertir que por la sencillez que recibe el trámite y por la celeridad que tiene también, entonces lo que se busca es, pues, darle la mayor dinámica al procedimiento administrativo, de manera tal que sea la propia autoridad la que incluso pueda revisar, habilitarlo a la propia autoridad administrativa para que éste revise lo decidido. Pero claro está, ya vamos a ver los requisitos para que éste pueda decidir. En el ámbito administrativo tenemos tres tipos de recursos: el recurso de reconsideración, el recurso de apelación y el recurso de revisión. Los dos primeros recursos, la reconsideración y la apelación, por lo general son los recursos administrativos que se interponen y por los cuales se agota la vía administrativa. Sin embargo, hay un tercer recurso, que es la revisión, que se interpone de manera excepcional. Su ejercicio es de manera excepcional. No en todos los casos procede. Como regla general, la ley establece que el plazo para la interposición de los recursos administrativos es de 15 días perentorios. Se entiende días hábiles. Cuando la ley señala días, se entiende que son días hábiles. 15 días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 30 días también hábiles. Entendido como días hábiles. Ahora, ¿qué ocurre si es que el recurso es resuelto con posterioridad a los 30 días? Con posterioridad. ¿Habrá vicio de nulidad? No habrá vicio de nulidad. Porque el hecho de que se resuelva con posterioridad al plazo perentorio no significa que se esté viciando de una manera insalvable el proceso. No va en contra de determinadas garantías. Si bien es cierto, hay el derecho al plazo, que está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, el administrador tiene derecho al plazo y que se resuelva el procedimiento dentro del plazo. Eso, no obstante, no significa que el procedimiento esté viciado de manera tal que, una vez que se resuelva fuera del plazo, éste adolezca de nulidad. Además, el hecho de que se resuelva fuera del plazo no afecta el fondo del procedimiento. No está en relación al contenido, al objeto del procedimiento. ¿Uno puede apelar al silencio administrativo? Ese es otro tema. Pero el hecho de que se resuelva fuera de plazo no vicia el procedimiento, no vicia nulidad del procedimiento. Ahora, lo que usted dice es cierto. ¿Eso puede ser objeto de un silencio? Sí, es posible, dependiendo de el tipo de procedimiento administrativo y si es que se afecta sustancialmente intereses públicos. Si se afecta intereses públicos sustancialmente, entonces se aplicará el silencio negativo. Si no se afecta, se acogerá al silencio positivo. Aunque en la mayoría de casos siempre se aplica el silencio negativo, en la mayoría de casos, porque hay intereses públicos por medio. En la mayoría de casos. Aunque ha habido casos en los cuales los administrados indebidamente se han acogido al silencio positivo cuando, por naturaleza, correspondía un silencio negativo. Hubo un caso que fue resuelto en el Tribunal Constitucional fue una situación bastante escandalosa, por cuanto hubo el caso de un oficial en retiro que tenía un grado, lo cesaron por exceso en el tiempo, exceso en el cargo, perdón. Entonces lo cesaron por exceso justamente. No había ascendido y como tal fue puesto
fue invitado al retiro. Y posteriormente, cuando transcurría el tiempo, pasados los años, este interpone una solicitud a fin de que se le dé una pensión de, si mal no recuerdo, director general. ¿Cuál fue el detalle? Que él argumentaba que había transcurrido tanto tiempo que él había tenido la posibilidad de ascender. Y como quiera que había tenido la posibilidad de ascender, él ya necesitaba y justificaba que por ese tiempo transcurrido, él ya podía haber ascendido y como tal le correspondía, o le hubiera correspondido la pensión de un general. ¿Qué pasó? Que el procedimiento no se resolvió en el tiempo debido, los 30 días, obviamente que el silencio era negativo, pero este señor se acoge al silencio positivo. Lamentablemente no se actuó en el tiempo oportuno, este señor luego solicita a través de la vía judicial o también una acción de cumplimiento que el Estado le reconozca la pensión de director general de la policía. Y lamentablemente el órgano jurisdiccional respectivo le dispuso que se le otorgue la pensión de director general. ¿Cuándo cambia esta situación? Cuando esta persona por un trámite dentro del procedimiento, un trámite del pago, esta persona ya estaba gozando de la pensión, pero por un trámite respectivo, el procedimiento o surge un proceso de manera tal que se impugna lo decidido, fuera de plazo, claro está, y llega esto a mano del Tribunal Constitucional. Entonces, el tribunal señaló de que se había interpuesto la demanda fuera de plazo y por lo tanto ya era una demanda que había prescrito como tal. Además, ya había una cosa juzgada. Sin embargo, el tribunal señaló que esa situación, ese derecho que se había generado a favor de esta persona era una situación totalmente irregular, por cuanto una persona por cuestión expectaticia no puede lograr un ascenso. Un ascenso se logra a través del concurso respectivo, a través de los exámenes respectivos, no a través de situaciones expectaticias por el tiempo. Entonces declaró nulo todo lo actuado. Entonces hay casos en los cuales por una acción, a lo que vamos, es que hay situaciones en las cuales no corresponde el silencio positivo, pero por una situación ya de mala fe de los administrados se acogen al silencio positivo, debiendo ser negativo, y da lugar a la creación de derechos. Y la inacción del Estado, para mala suerte, complica la situación porque el Estado debe actuar inmediatamente a fin de declarar la nulidad de ese acto ficto, pero lamentablemente a veces por la inacción del Estado la situación se complica y entonces ya se genera una situación de derecho indebida, pero una situación material que obliga al Estado a asumir estas situaciones. Si gustan lo pueden ver en internet, es un caso en el cual el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el ascenso de un capitán indebidamente al grado de teniente general. Bastante peculiar el caso. Bien, entonces, el término de apelar es de 15 días perentorios y se resuelve en el plazo de 30 días hábiles. Ambos se entiende como días hábiles. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que el escrito se deduzca su verdadero carácter. Puede haber casos en los cuales uno formule un recurso, pero no se entienda propiamente. Por ejemplo, te pongo recurso contra el acto administrativo contenido en tal, y no se precisa si es un recurso de reconsideración, un recurso de apelación o un recurso de revisión. Eso es por algunas fallas. ¿Qué ocurre? Que a veces los administrados interponen sus propios recursos, ellos mismos redactan el recurso, ellos mismos redactan y no convocan un abogado, aunque la ley establece que los recursos tienen que ser autorizados, firmados por un abogado, se entiende que son ellos los que tienen que hacerlo, pero por alguna circunstancia que no se puede explicar, es inexplicable. Entonces hay situaciones en las cuales se formulan recursos, pero no se entiende qué tipo de recursos se ha formulado. ¿Pero cuando no está firmado por un abogado igual le dan trámite? No, está firmado con un abogado, están firmados por abogados, pero a lo mejor los ha redactado los propios administrados y lo firma el abogado y no se da cuenta. Puede darse esos casos, o sea, me imagino que esos casos puede ser, porque se advierte que hay casos en los cuales se formulan recursos y no se entiende qué tipo de recurso es. Entonces, si se advierte, o en todo caso te formulan, por ejemplo, un recurso de apelación, pero te presentan una nueva prueba. Entonces, si te presentan una nueva prueba, ya no estamos hablando de apelación, estamos hablando de una reconsideración.
Entonces, aquí estamos hablando, a esto se refiere la ley, que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del reescrito se deduzca el verdadero carácter. Si yo interpongo un recurso de apelación, pero presento una nueva prueba instrumental con el objeto de que se revise nuevamente por el órgano que emitió el acto administrativo, entonces no estaría hablando de un recurso de apelación, estaría hablando de un recurso de reconsideración. Y viceversa, si yo formulo un recurso de reconsideración, pero no presento nueva prueba y analizo el tema de fondo como un tema de puro derecho o una interpretación errónea de las pruebas que se han presentado en el expediente, entonces ya no habría de reconsideración, estaría hablando de un recurso de apelación. Entonces, esos errores que en la práctica se puede dar, la ley establece que no obsta para darle el trámite que corresponda. Y a esto dependerá pues también del análisis, la experiencia, el conocimiento de la autoridad administrativa a fin de que le dé el verdadero carácter al tipo de recurso que se ha presentado. ¿Qué sucede cuando solamente el administrado presenta un recurso de reconsideración en este caso, sin la firma del abogado? ¿Es válido? Dependerá del procedimiento administrativo. Dependerá. Si en el procedimiento, en el TUPA de la entidad se establece que el recurso puede ser presentado sin la firma de abogado, entonces es posible que no sea necesaria la firma del abogado. Es posible. La ley del procedimiento administrativo general establece como regla que todos los recursos administrativos se deben firmar, se debe autorizar por el profesional abogado. Todos los recursos, sea reconsideración, apelación o revisión. Pero esta ley es de carácter supletorio. Entonces, si hay un trámite especial, un procedimiento especial que regula sus propios trámites de los recursos, y si no prevé que sea suscrito por un abogado, entonces se entiende que no es necesario la firma de un abogado. Si quiere lo puede hacer, si quiere puede recurrir a un abogado, si quiere no. Eso dependerá del tipo de procedimiento. Por lo general, todos los procedimientos, en la mayoría de casos, requieren la firma de un abogado porque se trata de un medio impugnativo. SUNAT tiene su propio procedimiento, ¿no? Sí, claro. Reclamación y apelación. Así es. No se aplica el derecho administrativo. Sí se aplica, pero sí supletoriamente. Pero, por ejemplo, había un caso en el cual a un señor le habían retenido una cantidad de dinero es algo así como de unas cuentas que tenía el banco de sus detracciones. Ya. Le habían retenido y le querían aplicar a una deuda que tenía, supuesta deuda. Pero le dijeron, tiene 15 días para apelar o reclamar de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo. Y no se fueron al Código Tributario. ¿Por qué en ese caso harían eso? Si ya tienen una ley especial. Si SUNAT establece, si le señala que se formula un recurso de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo general, es que sus procedimientos, en el extremo impugnativo, se remite a la ley de procedimiento administrativo general. Si lo señala así SUNAT, o lo ha señalado, es porque sus procedimientos, en lo que es el extremo de la impugnación, se remite a lo regulado por la ley de procedimiento administrativo general. Por su TUPA. Claro, en su TUPA establece. O sea, cuando iniciemos un procedimiento administrativo, señores, lo principal es que veamos el TUPA. El TUPA es importante, es muy importante, porque el TUPA nos establece qué tipo de procedimiento administrativo nos encontramos, los requisitos para iniciar este procedimiento administrativo, qué tipo de procedimiento es, si es que es un procedimiento de, digamos, aprobación automática o de evaluación previa. Si tiene evaluación previa, se sujeta a un silencio. ¿Qué silencio será? ¿Positivo o negativo? ¿Quién resuelve en primera instancia? ¿Quién resuelve en segunda instancia? ¿Cuándo se agota el procedimiento administrativo? Si es posible la interposición de medidas cautelares. En fin, todo eso está previsto en el TUPA. Todo esto. Entonces, es importante que tengamos a la mano el TUPA. Ahora, ¿cómo acceder al TUPA? Tenemos varias maneras. Si lo hacemos por la manera virtual, todas las entidades tienen su portal de internet y a través del portal de internet podemos ingresar a sus documentos normativos y ver el TUPA. Y en el TUPA podemos imprimirlo. Ahora, si no recurrimos a su portal de internet, en todo caso podríamos nosotros acudir a la propia institución pública y en su mesa de partes deben tener el TUPA. Entonces pedimos el TUPA y revisamos el TUPA. O sea, de todas maneras contamos con el TUPA. Solamente es cuestión de pedir el TUPA, nada más. Los recursos administrativos. Bien, la reconsideración. Su nombre indica reconsiderar.
Es decir, que la propia autoridad vuelva a resolver, reconsidere lo decidido. De ahí el término reconsideración. Entonces, este recurso pretende que quien ha resuelto el acto administrativo vuelva a revisar el acto administrativo. Vuelva a revisar. Ahora, no, para tal efecto tampoco es cuestión de solicitar por solicitar, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque cuando se solicita la reconsideración debemos nosotros habilitar a la autoridad para que éste pueda revisarlo. ¿Y cómo lo habilitamos? A través de una nueva prueba instrumental. Una nueva prueba instrumental. Un documento que no haya sido incorporado al procedimiento administrativo porque es una prueba que se ha producido de manera sobreviniente, posterior al inicio del trámite o posterior al acto administrativo. Entonces, como quiera que es posterior, obviamente que la autoridad administrativa no ha tenido la posibilidad para que pueda revisar el acto administrativo, para que pueda revisarlo y pueda a su vez tener un mayor campo de documentos de revisión, a fin de mejor motivar lo resuelto, la decisión administrativa. Entonces, el recurso de reconsideración es un recurso que, como lo establece la ley, se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto, que es materia de impugnación. Es ante el mismo, se interpone. Pero, ¿cuál es el objeto? Para que éste vuelva a revisar. Se interpone ante la autoridad que dictó el primer acto, que es materia de impugnación, y deberá sustentarse en nueva prueba. Es decir, lo que se busca es que la autoridad que resolvió, ella misma revise lo decidido y emita un nuevo pronunciamiento. Pero la ley establece que se debe sustentar en una nueva prueba. Entendida la nueva prueba como un hecho sobreviniente, un hecho que se ha producido con posterioridad al acto. Ese es el objeto. Entonces, esto está también regulado en los TUPA de cada entidad. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia, no se requiere nueva prueba. Nueva prueba. Como quiera que, aquí se trata de una situación bastante peculiar. O se cuestiona actos administrativos que se interponen ante una autoridad que es una única instancia. No hay instancia superior. Es el único que ha dictado y es el único que resuelve. Entonces, la garantía del debido proceso y el debido procedimiento es la pluralidad de instancias. Es decir, que lo resuelto, lo decidido, sea revisado por un superior. Esa es la finalidad de la garantía de la pluralidad de instancias. En este caso, como quiera que puede haber casos en los cuales hay entidades administrativas que tienen una sola autoridad que resuelve, no hay otra inmediata superior. Entonces, se permite que en estos casos se presente un recurso administrativo de reconsideración, pero sin presentar nueva prueba. Sin presentar nueva prueba. En este caso será una reconsideración y se podrá formular incluso una cuestión de puro derecho, como una apelación. ¿Por qué razón? Porque no hay otra autoridad que pueda revisar lo decidido. No hay otra autoridad. Entonces, en estos casos, excepcionalmente, se presentará el recurso como reconsideración sin la obligación de presentar una nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. La reconsideración como tal, como quiera que tiene objeto que sea la misma autoridad la que revise, entonces es opcional. Si uno considera pertinente, formulará la reconsideración. Si uno no lo considera pertinente, formulará el recurso de apelación. Y la no interposición, como establece la ley, no inhabilita el derecho al recurso de apelación. No inhabilita. Ahora, ¿por qué la ley establece que es opcional? Porque no en todos los casos contamos con nueva prueba. No en todos los casos. Son situaciones excepcionales en las cuales se produce una nueva prueba. Un hecho nuevo que es necesario presentarlo al procedimiento administrativo para que sea revisado. Pero no siempre se produce ello. No siempre hay una nueva prueba. Entonces, como es una situación bastante excepcional, muy peculiar, entonces no siempre ocurre ello. Pero tampoco podemos condenar a la administradora que tenga que presentar recurso de reconsideración porque no siempre ocurre ello. Entonces la ley establece que esto tiene un carácter optativo. Si tiene una prueba, presenta la reconsideración. Si no la tiene, no presentará la reconsideración y se interpone el recurso de apelación.
No es necesario dejar constancia, simplemente se recurre a través de la apelación. Se cuestiona el acto administrativo y se recurre al recurso de apelación. Un poquito que dice se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto. Sí, sí. En el segundo, dice, en los casos de los actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia. No se requiere de nueva prueba. Ahí no hay nueva prueba. ¿No es lo mismo el mismo órgano eso? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando tienes una nueva prueba, formula la reconsideración. Hasta ahí estamos claros, ¿no es así? Pero ¿qué ocurre cuando estamos ante entidades que constituyen una instancia única? Una instancia única. ¿Qué ocurre si es que nosotros tenemos que cuestionar el acto? Y es una instancia única. Entonces, no podemos presentar la apelación. ¿Por qué razón? Porque la apelación tiene por objeto que sea revisado por la instancia superior. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Solamente presentar reconsideración. No tenemos otra alternativa porque es una instancia única. No hay superior que nos habilite el recurso de apelación. No hay. Entonces, a ver, lo graficamos. Tenemos una autoridad. Esta emite el acto administrativo. Ahora, si queremos formular el recurso de reconsideración, lo presentamos ¿para qué? Para que sea esta misma autoridad la que vuelva a revisar el acto administrativo. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que ésta se habilite a través de una nueva prueba. Hasta ahí estamos claros. Muy bien. Ahora, ¿pero qué ocurre si por encima de esa autoridad no hay otra autoridad administrativa? No existe autoridad administrativa. Pero queremos interponer, queremos recurrir este acto administrativo, pero no hay autoridad. Entonces, ¿cuál es el recurso administrativo que se interpone para que sea revisado por inmediata autoridad, por el superior? La apelación. Pero no podemos porque en este caso no hay autoridad inmediata superior, es instancia única. Ahora, entonces, ¿qué nos queda como alternativa? Presentar un recurso de reconsideración. No nos queda otra alternativa, pero el detalle es que nuestro objeto es presentar apelación, porque no podemos presentar reconsideración, no tenemos prueba. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de no presentar? Vulnerar la garantía del debido procedimiento. ¿En qué extremo? En la pluralidad de instancias. ¿Por qué razón? Porque si nosotros exigimos la presentación de nueva prueba, en estos casos excepcionales donde es una instancia única, estamos condenando al administrado a que no presente un recurso administrativo. Y esto sería una vulneración a su garantía de lo que es la pluralidad de instancias. Entonces, en estos casos excepcionales, como quiere que no hay instancia superior inmediata, se permite el recurso de reconsideración sin tener que presentar nueva prueba. Solamente en estos casos, porque no hay. Si hubiera un superior, entonces presentamos apelación. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos cuestionando una resolución ministerial? Digamos. Se agota ahí el procedimiento. Se agota. Uno puede decir, no, pero el presidente de la República, dependerá si el procedimiento habilita que sea resuelto por el presidente de la República. Por lo general no, porque es la propia entidad la que se cuestiona sus actos. Entonces, en este caso no va al Consejo de Ministros. No. Dependerá del procedimiento, dependerá del tipo de procedimiento. Pero puede haber casos de instancia única, como los hay. ¿Sedapal tiene instancia? Sedapal, habría que ver sus procedimientos, habría que revisar su trupa. No me atrevería a ver qué instancias tiene, habría que ver su trupa. Entonces, en estos casos, la reconsideración permite, reitero, que se vuelva a revisar lo decidido por parte de la misma autoridad, pero a través de un instrumento nuevo, que es la nueva prueba. Solamente en casos excepcionales donde no existe instancia superior, es autoridad única, en esos casos se puede presentar la reconsideración sin la necesidad de una nueva prueba. La ley establece que este recurso es optativo. Partiendo de esta lógica, siguiendo esta lógica, es optativo porque
En la medida que se cuente con una nueva prueba instrumental, se presentará el recurso de reconsideración. Si no contamos con esa prueba, no se presenta. Y por lo tanto, eso no impide el ejercicio del derecho de apelar. Recurso de apelación. Otro tipo de recurso administrativo que se presenta ante la misma autoridad, pero con el objeto que sea revisado por el inmediato superior. Sea revisado por el superior. Entonces, se interpone cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho. O sea, aquí, por ejemplo, vemos que es un recurso distinto de la reconsideración, porque la reconsideración tiene por objeto que la autoridad que emitió el acto vuelva a decidir, pero sobre la base de una nueva prueba. Y la nueva prueba tiene por objeto que cambie el sentido de lo decidido. Ese es el objeto de la reconsideración. Pero a través de la nueva prueba lo que se busca que cambie lo que decidió, modifique lo decidido. Ese es el objeto de la reconsideración. Pero la apelación es distinta, porque la apelación tiene por objeto sustentar el recurso en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. Es decir, lo que estamos cuestionando es la forma como se ha merituado, cómo se ha valorado, cómo se han entendido las pruebas producidas en el procedimiento, habilitadas en el procedimiento, merituadas por lo tanto por la autoridad administrativa o cuando se trata de situaciones de puro derecho. Es decir, a la situación concreta, al caso concreto, si la normativa aplicada es la correcta o si no se aplicó la normativa correcta o se hizo una interpretación que no correspondía a la normativa que se ha aplicado. Son situaciones, como la norma indica, de puro derecho. ¿Cómo se aplicó la normativa al caso concreto? O si no se aplicó, o si se hizo interpretación errónea. ¿Cuál era la correcta interpretación de la norma que se aplicó a fin de que se resuelva mejor el procedimiento administrativo? Entonces, vemos pues que la apelación tiene una finalidad totalmente distinta a la finalidad del recurso de reconsideración y por lo tanto no se sustenta en nueva prueba, sino en la interpretación de las pruebas o en todo caso cuando se ha dado una mala aplicación jurídica, una interpretación, un tema de puro derecho. El recurso de apelación se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. A diferencia de la reconsideración, se interpone ante la misma autoridad, pero para que esto lo eleve al superior jerárquico. Y el superior será quien resuelva, será quien decida. ¿Cuál es el motivo de que se tiene que enviar por la misma autoridad y esto tiene que llevar? ¿Por qué no puede ser directamente, en este caso, al inmediato superior? Por una cuestión de procedimiento, porque es la autoridad la que ha resuelto, la que tiene el expediente, la que posee el expediente administrativo. Entonces, y como quiera que él es el que ha resuelto, notificado al administrado, entonces será el administrado el que debe interponer ante la autoridad que resolvió, para que ese recurso de apelación sea incorporado al expediente, se conceda en consecuencia el expediente y con todo lo actuado sea elevado a la autoridad superior. Es decir, lo graficamos. Tenemos el expediente, tenemos todo el expediente administrativo. Tenemos todo el expediente administrativo. Muy bien, entonces, presentamos el recurso de apelación. Este recurso de apelación es incorporado al expediente administrativo, es concedido el recurso administrativo en la medida que cumpla con los requisitos, principalmente que sea interpuesto en el plazo y cumpla con los demás requisitos que exige la norma, y se concede el recurso de apelación y con todo el expediente administrativo se eleva a la autoridad inmediata superior. Se eleva todo lo actuado. ¿Qué pasaría si presentamos el recurso de apelación directamente a la autoridad administrativa superior, al inmediato superior? ¿Cuál va a ser el problema? Que como quiera que no tiene el expediente, entonces no sabe si puede concederlo o no.
porque no sabe si ha sido interpuesto dentro del plazo y que cuente con todos los requisitos que establece la ley. Entonces no podrá admitir el recurso de apelación. ¿Cuál sería la consecuencia? Que éste a su vez lo remita a la autoridad que resolvió para que lo evalúe y lo admita a trámite. Entonces, a fin de evitar esta complicación que se puede generar en el ámbito administrativo, lo correcto es que el recurso se interponga ante la misma autoridad, pero esta no lo va a resolver, sino que lo califica, lo concede y lo eleva a la autoridad inmediata superior para que ésta resuelva. Esa es la finalidad del por qué se presenta ante la misma autoridad para que éste lo eleve. Entonces, la apelación tiene por objeto cuestionar las pruebas, cómo se ha actuado, o en todo caso, cuestionar lo decidido basándose en temas de puro derecho. El recurso de revisión es otro recurso que se establece, que se prevé en la vía administrativa y que tiene por objeto revisar lo decidido en las instancias anteriores. Pero este recurso es extraordinario. O sea, no es un recurso que sea muy utilizado en la práctica. ¿Por qué razón? Porque este recurso es una tercera instancia de competencia nacional cuando las dos instancias anteriores resolvieron o se resolvieron por autoridades que no son de competencia nacional. Es decir, digamos, organismos, unidades desconcentradas que no tienen competencia en el ámbito nacional, como sí lo tiene el titular, la máxima autoridad de una entidad. Entonces son resueltos por autoridades, unidades desconcentradas que no tienen competencia en el ámbito nacional y como tal, a fin de garantizar que la decisión corresponda al titular, a la máxima autoridad, entonces se prevé que en estos tipos de casos, excepcionalmente, cuando han sido resueltos los actos administrativos o los procedimientos por autoridades que no tienen alcance nacional o competencia nacional, excepcionalmente hay la opción de una tercera instancia. Una tercera instancia que sea resuelta por una autoridad que tiene alcance o competencia nacional, a nivel nacional. Pero conforme ustedes pueden ver, es una situación excepcional, porque en la mayoría de casos los recursos son resueltos por autoridades, la apelación sobre todo son resueltos por autoridades que tienen alcance nacional, que tienen competencia nacional. Esta es una situación excepcional, que dependerá del tipo de trámites. En este caso, por ejemplo, de contratación, la OCE sería una autoridad superior, ¿no? Que tiene alcance nacional. ¿Y ellos deciden apelación? Apelación. No No iría a revisión en este caso porque el OCE tiene su tribunal de apelaciones y como tal el tribunal resuelve la apelación y tiene ámbito nacional, tiene competencia nacional. El Tribunal de Contratación del Estado tiene competencia nacional. Entonces, en el ámbito administrativo, retomando ideas, tenemos tres tipos de recursos. El recurso de la conciliación, que es resuelto por la misma autoridad que resolvió, habilitándose a través de una nueva prueba instrumental. Tenemos el recurso de apelación, que es resuelto por el inmediato superior de aquel que resolvió, y ese recurso se habilita sobre el cuestionamiento de la valoración de las pruebas, o en todo caso sobre la base de cuestiones de puro derecho, y excepcionalmente un tercer recurso, que es el recurso de revisión, que es resuelto por autoridad cuando las anteriores que resolvieron no tienen alcance nacional o competencia nacional. Entonces, el recurso se debe dirigir a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve al superior jerárquico, eleve a la autoridad que tiene alcance o competencia nacional. Y este resolverá. Una vez que se ha resuelto la revisión, entonces se agota la vía administrativa. Sin embargo, lo usual, lo práctico y en la mayoría de casos es que el procedimiento administrativo se agote con el recurso de apelación. ¿Cómo saber si es que no revisamos el TUPA? En la resolución respectiva, en un artículo final, se va a establecer dese por agotada la vía administrativa.
téngase por agotada la vía administrativa. Por ejemplo, artículo primero, declarar infundada la petición administrativa tal, o en todo caso, declarar o desestimar el recurso de apelación formulado por la persona tal contra el acto administrativo contenido en la resolución número tal. Artículo segundo, dese por agotada la vía administrativa, téngase por agotada la vía administrativa. Es la propia autoridad la que te va a declarar el agotamiento de la vía administrativa. Si no te señala ello, entonces al momento de comunicarte, al momento de enviarte el oficio respectivo con el cual se notifica el recurso o la resolución que resuelve el recurso de apelación, ahí te van a indicar que existe la posibilidad de un tercer recurso administrativo, que es la revisión, que será interpuesto en el plazo también de 15 días y resuelto en el término de 30 días hábiles. Pero la autoridad te comunica ello. ¿Por qué razón? Porque eso es propio de las garantías de debido procedimiento. O sea, depende del TUPA de la entidad. Claro, el TUPA te va a indicar si hay recurso de revisión. Si no hay, te dice recurso de apelación, se agota la vía administrativa. Y listo. Pero en la resolución respectiva también la autoridad te va a decir, téngase por agotar la vía administrativa. Cuando en una primera instancia, en este caso la autoridad resuelve, ¿no?, el acto, y es un defecto ya en este caso. Ah, sí, claro. Conforme señalamos en sesiones pasadas, el acto se ejecuta inmediatamente. Uno se da por un recurso de consideración. Igual el acto ya tiene vigencia, tiene validez, surte efectos. Ese por efecto del principio de presunción de licitud. No olvidemos que en todo procedimiento administrativo existe intereses públicos de por medio. Hay intereses públicos por medio en todo procedimiento administrativo. Entonces, como quiera que existe interés público por medio, se entiende, se asume que lo resuelto por la autoridad administrativa está dentro del marco de la legalidad. Y por lo tanto, al estar dentro del marco de la legalidad, significa que goza de lo que es la presunción de licitud, en tanto también salvaguarda los intereses públicos. Entonces, en la medida que está dentro del marco de la legalidad y a su vez salvaguarda intereses públicos, es lógica, en consecuencia, que el acto se ejecute inmediatamente. Es una situación que viene por la propia naturaleza del acto administrativo y las presunciones de licitud que goza el acto administrativo. Esa es la diferencia del por qué en un procedimiento administrativo el acto se ejecuta inmediatamente y en un proceso judicial la sentencia no se ejecuta inmediatamente. Porque en el ámbito judicial está de por medio el interés de las partes. Entonces, en tanto se resuelve a favor de una parte, la otra apela y no se puede tener por un acto firme, porque todavía ha sido objeto de apelación, porque está de por medio el interés de las partes. En cambio, en el ámbito administrativo, como quiera que no hay conflicto de intereses, entonces se resuelve un procedimiento administrativo, el acto se ejecuta inmediatamente. No hay conflicto, sino que hay intereses públicos. Y se ejecuta el acto inmediatamente. Al margen que se interponga el recurso de reconciliación, al margen que se interponga el recurso de apelación, al margen que se formule revisión, se agote la vía administrativa e incluso podemos nosotros recurrir ya a la vía judicial, podemos interponer la demanda contenciosa administrativa y aún así el acto sigue ejecutándose, no se suspende la ejecución del acto. Por más que vaya a la vía judicial. Así es. Podemos interponer la demanda judicial, se puede resolver en primera instancia declarándose infundada la demanda y por lo tanto se convalida la validez del acto, el acto sigue. Puede ser una demanda o una sentencia con carácter de fundado y en consecuencia se declara nulo el acto administrativo, pero por efecto de la apelación esa sentencia no se ejecuta, el acto mantiene su vigencia, mantiene su eficacia jurídica. Porque la apelación que lo anuló está siendo objeto de apelación, no tiene la categoría de firme y por lo tanto ese acto administrativo cuestionado mantiene su validez en tanto la sentencia que lo anule no tenga la calidad de firme. ¿Me dejo entender? Entonces, en tanto no se confirme, no se reafirme esa nulidad decretada por una sentencia contra un acto administrativo, surte todavía efectos. ¿Cuándo puede suspenderse la eficacia de un acto administrativo?
en la vía judicial, cuando interpongan la demanda y paralelamente se solicite a través de medida cautelar, se suspenda la eficacia del acto administrativo. Acción de amparo. Puede ser a través de una acción de amparo, puede ser a través de un proceso contencioso administrativo, aunque por efectos del proceso o el Código Procesal Constitucional, no olvidemos que las acciones de garantía son de última ratio. ¿Qué significa ello? Que solamente procede la acción de amparo, dada su carácter residual, procede solamente cuando no haya la posibilidad jurídica que el conflicto de intereses sea resuelto en otra vía procesal. Pero en el caso del acto administrativo, la vía idónea para cuestionar su validez es la vía contenciosa administrativa, es el proceso contencioso administrativo. Y el proceso contencioso administrativo tiene una finalidad muy similar al proceso de amparo, porque el proceso de amparo lo que busca es anular o declarar ineficaz un acto administrativo. Similar situación que tiene, o similar finalidad que tiene la vía contenciosa administrativa, porque la vía contenciosa administrativa también busca anular un acto administrativo y por lo tanto que éste no produzca efectos jurídicos. Entonces, en lo particular, considero que interponer una acción de amparo contra un acto administrativo no me parece que sea la vía idónea, sino que la vía idónea tiene que ser la vía contenciosa administrativa. Es la vía idónea. Entonces, con la contenciosa administrativa, aún con la sentencia, no suspende No. la ejecución. No. Solo con una medida cautelar. Solo cuando se interponga una medida cautelar. Solo cuando se solicite a través de una medida cautelar que se suspenda los efectos de un acto administrativo. Esta medida cautelar solamente es en el ámbito judicial, no se puede presentar en el ámbito administrativo. Sí es posible, vamos a ver ahora, pero no como una medida cautelar. No como una medida cautelar. Aunque produce los mismos efectos de una medida cautelar, pero no tiene la formalidad de una medida cautelar. Porque creo que dijimos en sesión pasadas que la medida cautelar tiene requisitos. Tiene requisitos que es la verosimilitud del derecho, tiene otro requisito del peligro en la demora y también que la medida solicitada sea razonable. Que el contenido de la medida cautelar sea razonable a la finalidad que se ha buscado, a la pretensión cautelar. Entonces, dependerá de estos requisitos. En cambio, en el procedimiento administrativo se puede pedir la suspensión del acto y no a través de una medida cautelar. Porque, repito, si lo pedimos a través de una medida cautelar, en ese caso tendríamos que justificar el peligro en la demora, tendríamos que justificar la verosimilitud del derecho y tenemos que justificar que la medida solicitada sea razonable. Pero sí es posible, vamos a verlo justamente a continuación. Suspensión del acto impugnado. La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado. O sea, la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto, bajo ningún motivo. O sea, esa es la regla general. Esa es la regla. Interpones el recurso, el acto mantiene su vigencia y por lo tanto se ejecuta. No se suspende por el solo hecho de presentar un recurso administrativo. No se suspende. ¿Por qué razón? Repetimos. Porque el acto administrativo goza de presunción de licitud. ¿Por qué razón? Porque en la medida que en un procedimiento administrativo reviste interés público, se entiende que el acto administrativo ha salvaguardado los intereses públicos. Reconoce un derecho, que es el derecho de los particulares, peticionado a través de la pretensión administrativa, pero lo va a estimar o reconocer o fundar o declarar fundado en la medida que esta pretensión administrativa se encuentre dentro de los intereses públicos, no vulnere los intereses públicos que está de por medio en un procedimiento administrativo. En ese caso, si el acto administrativo ha sido dictado, se entiende pues que éste ha salvaguardado los intereses públicos y por lo tanto está dentro del marco del principio de legalidad. Entendido el principio de legalidad no como el sometimiento a la ley, sino que éste está dentro del marco constitucional, el marco legal, el marco de los reglamentos y demás normativas o incluso directivas que dicte la propia entidad pública. No olvidemos que las entidades públicas tienen también la facultad normativa, tiene la facultad de dictar sus propios reglamentos. Entonces, si se dicta un acto administrativo, se entiende que este no solamente está dentro del marco de las leyes y reglamento de las leyes, sino que también está dentro del marco de aquellas directivas que emanen de la propia entidad pública. Como quiera que goza de la presunción de licitud, en consecuencia se justifica
que el acto se ejecute inmediatamente por cuanto, repetimos, salvaguarda intereses públicos. No obstante ello, dice la ley, la autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. O sea, la autoridad puede resolver, la autoridad que deba resolver el recurso correspondiente, podrá suspender el acto o la ejecución del acto, ya sea de dos maneras. O lo hace de oficio, es decir, él decide, la autoridad decide, sin que sea peticionada, sin que sea formulada, la autoridad decide. O sea, a través de una decisión debidamente razonada, motivada, él, de oficio, de motu propio, considera que es necesario suspender la eficacia del acto administrativo que está siendo objeto de cuestionamiento. O en todo caso lo puede hacer a petición de la parte apelante. Es decir, el apelante o el administrador que formula el recurso de apelación, dentro del recurso de apelación solicita que excepcionalmente se suspenda la ejecución del acto administrativo impugnado y obviamente tendrá que justificar las razones que la ley establece. Primera razón o primera circunstancia, que la ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación. Imposible o difícil reparación. Es decir, el acto, si es revocado por la autoridad administrativa, aún así haga imposible o difícil reparar el daño que causaría o que está causando el acto administrativo. Entonces, a fin de evitar el daño irreparable al derecho que ha sido vulnerado por el acto administrativo, en ese caso, la ley permite que se pueda suspender la eficacia del acto impugnado, en tanto, repetimos, cause o pueda causar perjuicio de imposible o difícil reparación. Imposible o difícil reparación. Por ejemplo, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza laboral, se interpone un recurso de apelación contra una decisión, una resolución que suspende por más de, por 6 meses u 8 meses a un servidor público. Entonces, digamos, si el administrado, en este caso servidor público, formula el recurso de apelación, entonces es muy posible que solicite la suspensión del acto. ¿Por qué? Si estamos hablando de una resolución que lo ha suspendido por 8 meses sin goce de remuneraciones, entonces en el supuesto e hipotético caso que la resolución del inmediato superior le dé la razón, quizás sea difícil o imposible reparar el daño, porque ha tenido 8 meses sin remuneración. Y en este caso no olvidemos que la remuneración tiene carácter alimenticio. A diferencia de un contrato profesional que no tiene carácter alimenticio, la remuneración sí, porque de la remuneración, del sueldo, no solamente subsiste el trabajador, sino subsiste también aquellos que dependan de él, su esposa, sus hijos o padres o hermanos que dependan económicamente de este servidor público. En estos casos, excepcionalmente, por ejemplo, sí sería posible que se suspenda el acto porque de reponerse, revocarse el acto administrativo impugnado, va a ser muy difícil o prácticamente imposible que se pueda reparar el daño porque el trabajador habrá perdido 8 meses y se habrá endeudado, se habrá asumido obligaciones dinerarias que comprometan su patrimonio y por lo tanto será conveniente pues suspender el acto. Segundo supuesto, que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. La nulidad, conforme vimos en la sesión pasada, la nulidad se sanciona cuando vulnere los supuestos o los requisitos de validez del acto administrativo, es decir, que esté dentro del marco legal, que sea emitido por autoridad competente, entre otros supuestos. Entonces, cuando se aprecia objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente, o sea que, por ejemplo, ha sido dictado por autoridad que no era competente, digamos. Entonces, en esos casos, es muy posible que se suspenda la ejecución del acto porque existe un vicio trascendental. Fue dictado por una autoridad que no era competente. Asumió competencia indebidamente. Diga, señor. Simplemente yo me he dado cuenta de que cuando se decide un procedimiento administrativo,
o en este caso a un personal a la hora. El proceso va, ¿no? La entidad está siguiendo el proceso a un trabajador. Procedimiento. Procedimiento al trabajador. El trabajador se defiende solo, no presentando sus documentos, ¿no? A fin de esclarecer un caso, por ejemplo. Pero en este caso la entidad, pues, con sus abogados, ¿no? El equipo de asesores jurídicos, que se van contra él. ¿Es legal eso? O a fin de, porque por ejemplo en lo penal sí que no, las partes, ¿no? Cada uno con su abogado, te dan asistir, te dan ese derecho. Pero en lo administrativo, yo por ejemplo generalmente he visto que el trabajador no tiene quien le asista, o sea, defiende solo y siempre pierde. O sea, la idea que me contra él. ¿Es legal esto? ¿Debería ser o no debería ser así? ¿O no es así? Me imagino que usted se refiere al auxilio de abogados de oficio. ¿Qué se refiere a eso? ¿Que no cuenta con el patrocinio de abogado? ¿Se refiere a eso? Digamos que sí, ¿no? Por ahí más o menos. O sea, yo me refiero a que en este caso el trabajador se defiende solo, ¿no? El proceso administrativo, el procedimiento administrativo solo está defendiéndose. Creo que está hablando de procesos disciplinarios. Claro, disciplinario. Disciplinario, Sí, ¿no? sí. En este caso la entidad viene con sus abogados y todo, está mucho, o sea. Sí, lo que pasa es que en un procedimiento administrativo, sobre todo el disciplinario, bueno, la norma de procedimiento solamente autoriza a que el trabajador cuente, o bueno, dispone que el trabajador cuente con un abogado solamente al momento de recurrir, es decir, al momento de poner un recurso de apelación, o revisión, o en todo caso reconsideración. No le obliga a que cuente con el patrocinio de un abogado, como si es el caso de un proceso judicial, porque son las partes las que van a ser orientadas por un abogado. En el caso del procedimiento administrativo, no, pero tiene una fundamentación, una explicación legal. ¿Por qué razón? Porque el procedimiento administrativo es sencillo. Y cuando es sencillo, no se exige por su sencillez, como quiera que a través del TUPA ya el administrado sabe o debe saber qué tipo de procedimiento es al cual se encuentra comprendido. Entonces, por el carácter sencillo, más aún, cuando ya por efecto de la predictibilidad el administrado a través del TUPA ya conoce del procedimiento, entonces no se hace necesaria la participación de un abogado. Se supone que el trabajador, en este caso un procedimiento disciplinario, él ya sabe del procedimiento disciplinario en la medida que él tenía la posibilidad de revisar el TUPA. Debió revisar el TUPA, a fin de pueda verificar qué tipo de procedimientos, cuándo se va a resolver, qué tipo de, si se puede acoger al silencio positivo o negativo, en fin, todo eso lo regula el TUPA. Y además, como quiere que el procedimiento es sencillo, entonces no se justifica legalmente, formalmente, la participación de un abogado. Aunque en el caso de la apelación sí concuerdo con usted, porque los administrados no siempre cuentan con el patrocinio de un abogado. Y así como en el ámbito penal, donde por garantía de debido proceso y la legítima defensa, el Estado le asigna un abogado al procesado, por cuanto está de por medio de su libertad o su patrimonio. Entonces, quizá en el ámbito sancionador, como es el caso de una apelación o un procedimiento disciplinario, quizás sea conveniente revisar ese extremo, ¿no? No se había analizado, pero son temas que quizá merezcan un análisis respectivo, ¿no? Así como el proceso penal, el Estado le propicia, le asigna un abogado de oficio al procesado cuando está por medio de su libertad. En el ámbito del procedimiento disciplinario, quizá también sea conveniente que el Estado le asigne un abogado al servidor público cuando éste ha sido sancionado, porque no todos cuentan con la capacidad económica de contratar un abogado. Es el sustento justamente del abogado de oficio, que no todos los procesados cuentan con la capacidad económica para pagar los honorarios profesionales del abogado. Pero la razón legal es que el procedimiento es sencillo. Quizá al momento de la apelación sea conveniente. La ley solamente obliga a que a través de los recursos administrativos
se recurra al patrocinio de un profesional abogado, solamente en esos casos. A ver, entonces, el acto vemos pues que no se suspende, sino que mantiene su vigencia y solamente excepcionalmente se puede suspender por parte de la autoridad que va a resolver el recurso respectivo, ya sea de oficio o petición de parte, puede suspender cuando la ejecución del acto pueda causar un perjuicio de imposible o difícil reparación o cuando se aprecia objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. Estos vicios, obviamente, no pueden ser aquellos que están previstos en el artículo 14 de la ley, que son vicios no trascendentales que no conllevan a la nulidad. O a petición de parte, ¿no? Sí. Y a esta petición de parte es un recurso. Claro, es un recurso. Por eso, puede ser un recurso de reconsideración, por ejemplo. Si es que es un recurso que se ha formulado ante instancia única, sería un recurso de reconsideración. En este caso, la reconsideración se puede solicitar también que sea suspendido la ejecución. Es posible. En el mismo recurso se puede solicitar que sea suspendido. En este caso, la misma autoridad que resolvió también podrá disponer que se suspenda. También podrá disponer. En cualquiera de los recursos, ¿no? En cualquiera de los recursos. Es decir, la interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado. En cualquiera de los recursos, sea reconsideración, sea apelación o sea revisión. La decisión de suspensión se adopta previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros, la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido. O sea, para ejecutar el acto o para suspender el acto administrativo que está siendo objeto de impugnación, se debe ponderar suficientemente, a través de la razonabilidad, el perjuicio que se causaría al interés público o a terceros y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido. O sea, hay que valorar, hay que analizar cuánto puede perjudicar al interés público y cuánto se perjudica el administrado que ha recurrido y que solicita la suspensión del acto. Hay que ponderar, hay que hacer un juicio de razonabilidad entre el interés público que estaría siendo perjudicado y el perjuicio que se estaría causando de mantener la vigencia del acto administrativo recurrido al administrado que ha interpuesto el recurso respectivo. Entonces, se hace una ponderación. Se tiene que establecer cuál perjuicio va a ser más grave, o el interés público o en todo caso del administrado. Tendrá que hacerse un juicio de valor en este caso. ¿Por qué razón el perjuicio del interés público? Porque reiteramos, todo acto administrativo debe salvaguardar intereses públicos. Al disponerse la suspensión podrá adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución impugnada. La suspensión se mantiene durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente proceso contencioso administrativo, salvo que la autoridad administrativa o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las cuales se decidió. Entonces, la suspensión se mantiene durante el trámite del recurso administrativo o el correspondiente proceso contencioso administrativo. Es decir, si el acto está suspendido, entonces concluye el procedimiento administrativo, podemos recurrir a la vía judicial, podemos presentar la demanda y el acto sigue suspendido. El acto mantiene la suspensión, no produce efectos, salvo que el juez o la autoridad administrativa disponga lo contrario, salvo. Agotamiento de la vía administrativa. Lo natural es que, como toda obra humana, todo el procedimiento también tiene una vigencia, un plazo determinado, y una vez que se agota todos los recursos, entonces se tiene por agotada la vía administrativa. ¿Por qué es importante el agotamiento de la vía administrativa y por qué es necesario que se establezca expresamente, indubitablemente, que el acto o que el procedimiento sea agotado? Porque cuando en la vía administrativa terminamos el procedimiento administrativo,
no debemos dejar de tomar en consideración que lo que se resuelva se puede judicializar. Se puede judicializar. Hablamos en condicional porque dependerá de los administrados afectados si es que interponen el recurso, si recurren e interponen la correspondiente demanda ante el juez contencioso administrativo. Entonces, por eso que hablamos en condicional. Pero todo acto administrativo puede judicializarse. Todo acto. No pensemos que una vez que resuelve la autoridad administrativa, allí concluye todo. Por el contrario, allí se inicia más bien. ¿Por qué razón? Porque una vez que se agota la vía administrativa, entonces el afectado con el acto administrativo puede cuestionarlo en sede jurisdiccional a través del proceso contencioso administrativo. Es posible. ¿Cuál es la reflexión que nos debe llevar ello? Que los actos administrativos, señores, tienen que ser motivados o tienen que ser lo suficientemente motivados. ¿Por qué razón? Como quiera que existe la posibilidad muy alta que el acto sea cuestionado vía judicial, entonces, en tanto tengamos un acto que se encuentre debidamente motivado, debidamente sustentado, y se haya hecho una valoración de los hechos y la normativa jurídica aplicable, entonces el acto va a ser muy difícil que el juez contencioso administrativo disponga su nulidad. Contrario, una interpretación en contrario, significaría que si hacemos un acto o dictamos un acto administrativo bastante débil en argumentos, es muy posible pues que este sea revocado fácilmente en un proceso judicial. Ahora, ¿por qué entonces es importante el agotamiento de la vía administrativa? Porque cuando el órgano jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo, aperture un proceso judicial, proceso contencioso administrativo, entonces va a necesitar la certeza, requiere la certeza de que el procedimiento administrativo se ha agotado. Si no tiene la certeza de que el procedimiento administrativo se ha agotado, entonces no se habrá cumplido un requisito de procedencia o procedibilidad para la interposición de la demanda de contencioso administrativo. Explicando mejor, el objeto del proceso judicial, el proceso contencioso administrativo, no es otra cosa que verificar la legalidad del acto o de la actuación administrativa. Y esto implica que el juzgador, el juez contencioso, tenga a la mano los elementos que le den certeza de que el procedimiento administrativo ha sido agotado. ¿Por qué razón? Porque el control de legalidad que va a ejercer el juez contencioso administrativo o el proceso contencioso administrativo sobre el procedimiento administrativo necesita que se haya agotado la vía administrativa. Porque si no se ha agotado la vía administrativa, entonces no se puede ejercer ese control jurídico sobre la actuación administrativa. Tiene que agotarse la vía administrativa, por lo tanto. Entonces, el agotamiento de la vía administrativa es muy importante y tiene que ser expresamente decidido y establecido en el acto administrativo final. Los actos administrativos que agotan, dice la ley, la vía administrativa, podrán ser impugnados ante el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso administrativo que se refiere al artículo 148 de la Constitución Política del Estado. El artículo 148 se refiere a que los actos firmes dictados en un procedimiento administrativo pueden ser impugnados en sede contenciosa administrativa. En sede contenciosa. Son actos que agotan la vía administrativa. El acto respecto del cual no procede legalmente impugnación ante autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconciliación, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agote la vía administrativa. O sea, cuando no hay la posibilidad de impugnación del acto administrativo, es decir, cuando el acto tenga la calidad de firme. Cuando el acto tenga la calidad de firme. Resumiendo lo que dice este literal, cuando el acto tenga la calidad de firme. ¿Qué significa firmeza? Cuando no es posible su impugnación. No hay ninguna posibilidad jurídica de impugnarlo. Por ejemplo, un recurso de revisión. Ya no hay posibilidad. Se expidió la resolución que resolvía el recurso de revisión. No hay posibilidad de interponer un recurso administrativo. Ya se agotó todos los recursos que prevé la ley. En ese caso, se tiene pues por agotada la vía administrativa. Aún así,
en la última decisión administrativa, en el último artículo, el acto tiene que señalar expresamente: téngase por agotada la vía administrativa. ¿Por qué razón? Porque con este articulado le dará certeza al juez contencioso administrativo que la vía administrativa ha sido agotada y en consecuencia habilita el proceso contencioso administrativo. En la medida que el proceso contencioso tiene por finalidad verificar la legalidad de lo decidido en sede administrativa o la legalidad de todo el procedimiento administrativo. Seguimos. El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica. O sea, cuando se ha producido el silencio administrativo. El silencio administrativo. Por ejemplo, si te pone un recurso de apelación, la no emisión de una resolución por efecto de la ley de silencio administrativos se entiende como que ha sido aprobada. En este caso, si se acoge al silencio positivo, en ese caso pues ya no cabe la posibilidad de ningún recurso y por lo tanto se tiene por agotada la vía administrativa. Tercer literal o tercer supuesto: el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de interposición de un recurso de revisión únicamente en los casos que se refiere al artículo 210 de la ley. O sea, cuando se interpone un recurso de revisión y transcurrir el plazo respectivo, en este caso se acogerá al tipo de silencio. ¿Qué tipo de silencio será? Será aquel que regule el TUPA. El TUPA va a establecer qué tipo de silencio administrativo corresponde, si silencio negativo o positivo. En la mayoría de casos negativo, porque en todo procedimiento siempre hay interés público de por medio. Cuarto supuesto: el acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos en los casos a que se refiere el artículo 203 y 202 de la ley. Es decir, agota la vía el acto que declara nulidad de oficio. Por ejemplo, la nulidad de oficio son aquellos supuestos en los cuales cuando el vicio es trascendental se declara nulo el acto por propia disposición de la autoridad administrativa. En este caso no se interpone un recurso administrativo y la autoridad de oficio dispone la nulidad. Contra esa resolución que declara nulo el acto en revisión, agota la vía administrativa. Agota la vía administrativa. O sea, puede haber un caso, por ejemplo, que diga, o un recurso de apelación, o un recurso que resuelva la apelación, y en su último artículo disponga que se tenga por agotar la vía administrativa. Pero si luego la autoridad advierte que existen vicios trascendentales y de oficio dispone la nulidad de este acto administrativo, en consecuencia, este acto último habrá agotado la vía administrativa. Finalmente, los actos administrativos de los tribunales o consejos administrativos regidos por leyes especiales también agota la vía administrativa. ¿Por qué? Porque los tribunales o consejos administrativos constituyen por lo general la última instancia en un procedimiento administrativo, sobre todo en aquellos procedimientos de naturaleza sancionadora, sobre todo. Entonces, estos actos o estos supuestos normativos son los que expresamente dan por agotada la vía administrativa. Diga. ¿La autoridad puede solicitar irse a un contencioso administrativo? ¿Puede solicitar? Irse a un contencioso administrativo. Claro, cuando no tenga la posibilidad de declarar nulo de oficio el acto, ya prescribió el plazo, ya no extiende la posibilidad del tiempo para declarar nulo del acto, es posible. En este caso, expedirá una resolución autoritativa en la cual se exponga la afectación al interés público, la seria afectación al interés público, y como tal se autorice al procurador para que éste demande la nulidad del acto administrativo. Pero sería un poco raro, ¿no? Porque ellos mismos deciden irse, o sea, no haberse dado la razón en sede administrativa y luego en sede judicial pretenden tener la razón, ¿no? Es que hay casos en los cuales sí se justifica. Por ejemplo, en el caso de que uno emita su resolución y luego pida que se anule, es poco probable. Sí. Es poco probable. No he visto casos sinceramente de esos. Pero sí he visto casos en los cuales se autoriza al procurador para que formule la nulidad de un acto ficto cuando se trata de silencio administrativo positivo.
El caso que señalé de este capitán de la Policía Nacional que obtiene una pensión de director de la Policía Nacional. Él, ¿qué ocurrió? Que él solicita, por una cuestión de expectativa por tiempo, que se le dé una pensión de director general de la policía. O sea, sorteó el grado de capitán, el grado de mayor, de comandante, de coronel, de general, y se pasó con garrocha hasta director general. A 5 grados se saltó por silencio administrativo positivo. En este caso, por ejemplo, estos casos sí son muy notorios, y como se trata de silencio administrativo positivo, pero que ha sido acogido indebidamente, en estos casos sí o lo anulas de oficio dentro del plazo que la ley te establece, o si se te pasó el plazo del año, en todo caso habilitas a tu procurador, a través de la acción de lesividad, lo autorizas para que demande la nulidad del acto ficto. En estos casos sí es más común, pero que haya dictado su propia resolución y luego pida la nulidad a través de su procurador, es poco probable, pero sí puede ocurrir, sí es posible, jurídicamente es posible. ¿Por qué razón? Porque puede que haya dictado el acto y luego verifique que hay vicios que conllevaron a que se declare fundada o estimada una petición. Es posible, jurídicamente es posible. Nulidad del acto administrativo. Esto justamente conlleva las preguntas que ustedes han formulado. Hay una presunción de validez del acto administrativo, conforme establece la propia ley de procedimiento administrativo, el artículo 10º. O sea, se entiende que todo acto administrativo ha sido dictado dentro del marco normativo por cuanto está a la par o salvaguarda intereses públicos. ¿Cuándo se declara nulo un acto? Cuando contravenga o sea contrario a la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias o directivas que emanen de la propia entidad pública, el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto, que establece el artículo 14 de la ley. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquieren facultades, derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Aquí estamos hablando del silencio administrativo positivo por lo general, en los cuales se adquiere derechos. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Todos estos actos que contengan estos supuestos, entonces conlleva a su nulidad. Contrario censo, como decimos en derecho, aquellos actos que tengan vicios, pero que no afecten sustancialmente estos requisitos de validez del acto administrativo, entonces van a conservarse. Y los supuestos de conservación están regulados en el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Instancia para declarar la nulidad, tenemos ahí dos supuestos: o a través de los recursos administrativos o en todo caso de oficio. A través de los recursos cuando lo formula el propio administrado a través de los recursos administrativos, ya sea reconsideración, ya sea apelación o sea revisión, y también conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. O sea, el titular advierte que hay un acto administrativo que ha sido dictado contrario a al requisito de validez del acto y por lo tanto dispone de oficio que se declare nulo el acto administrativo. Los efectos de la nulidad es que son declarativos y retroactivos, es decir, se declara, o sea, para que se considere un acto nulo, esto no se supone ni es automático, no es de pleno derecho, como decimos en el ámbito legal, sino que este tiene que ser declarado. Declarado significa que sea resuelto a través de un acto administrativo expreso y de manera indubitable, que se diga expresamente: este acto es nulo, este acto tiene vicios que debe conllevar a su nulidad y por lo tanto se resuelve declarar nulo el acto administrativo. Asimismo, el efecto es retroactivo. ¿Por qué razón? Porque como quiera que es un acto nulo, como quiera que estamos ante un vicio de nulidad, entonces el acto nulo debe ser retroactivo hasta el momento en el cual se vició el procedimiento administrativo. Los efectos de la nulidad es que jurídicamente nunca existieron.
porque han sido contrarios al ordenamiento jurídico y por lo tanto, como no existen, desaparecen del ámbito legal, del ámbito jurídico, del sistema normativo. Entonces la consecuencia es reponer los hechos hasta antes de la vulneración del procedimiento. ¿Qué conlleva ello? Retrotraer el procedimiento hasta el momento o hasta antes del momento en que se vicia el procedimiento administrativo. Alcance la nulidad. Retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso opera a futuro. Es decir, si vamos a reponer, pero advertimos que una persona se benefició del derecho cuestionado, pero se benefició de buena fe, no tuvo dolo o mala intención, entonces a esta persona le va a alcanzar no de manera retroactiva, sino a partir del acto administrativo, que declara nulo a su vez el acto viciado. Alcance la nulidad. La nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él. O sea, si existe actos diversos o derechos diversos que se desprende del acto nulo, en consecuencia estos también serán nulos. Les alcanza. La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que su consecuencia ni impide la producción de los efectos, salvo que sea su consecuencia. Es decir, si el acto administrativo tiene varios extremos, vamos a suprimir. El acto administrativo, a su vez, o del acto, se desprenden varios supuestos. A, B, C. Digamos, si el acto solamente se va a declarar el extremo A nulo, este extremo es nulo, en consecuencia, B ni C se declararán nulos. Solamente alcanza, porque estamos hablando de una nulidad parcial. Solamente un extremo del acto ha sido declarado nulo. Por lo tanto, este extremo será nulo, pero los demás extremos no serán nulos, porque no les alcanza. ¿Eso cómo lo podemos verificar? Ya del procedimiento mismo. La casuística nos enseña que hay determinados actos que son nulos parcialmente. Quien declara la nulidad dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en vicio. Cuando el acto se declara nulo, puede conservarse aquellas actuaciones cuyo trámite o contenido hubiera permanecido si es que no se hubiera, producido el vicio correspondiente. Nulidad de oficio del acto administrativo. En cualquiera de los actos enumerados en el artículo 10º, que es la nulidad del que regula la ley del procedimiento administrativo general, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos. De oficio significa que la propia autoridad es quien decide la nulidad. En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10º, o sea, los supuestos de validez, puede declararse de oficio la nulidad del acto administrativo aun cuando haya quedado firme, siempre que agravie el interés público. O sea, puede ser que el acto ya esté firme, puede ser que el acto no haya sido impugnado y por lo tanto tiene la calidad de firme. Puede ser que tenga la calidad de cosa decidida, es decir, ya se resolvieron los recursos administrativos y no haya la posibilidad de interponer un recurso adicional. Entonces estamos ante la cosa decidida. Pero aún así, como quiera que se advierte vicios y como quiera que el procedimiento salvaguarde intereses públicos, en este caso la ley y la naturaleza del procedimiento habilita a que la autoridad de oficio declare nulo el acto. Aún el acto haya quedado firme. Pero el requisito sine qua non, el requisito indispensable para que se declare nulo es que se agravie el interés público. Es el requisito indispensable. O sea, para que se declare nulo, más aún cuando hay cosa decidida y el acto es firme, la autoridad tiene que cerciorarse
que el acto viciado está afectando seriamente el interés público. Solo se puede declarar por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. O sea, el inmediato superior es el que dicta el acto que anula a su vez el acto viciado. Es decir, la autoridad inmediata superior al que dictó es el que lo va a anular, el que dispone la anulación del acto. La autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. O sea, aquí estamos hablando de un caso en el cual la autoridad inmediata declara nulo, pero actúa también como sede de instancia. ¿Por qué razón? Porque cuando se declara nulo, lo usual es que como quiera que no produce eficacia jurídica ese acto nulo, entonces se ordene a que la autoridad que emitió el acto viciado vuelva a emitir el acto viciado. Perdón, un nuevo acto administrativo. Vuelva, se le ordene. Pero la ley establece, y por efecto de la celeridad procesal y economía procesal, la ley establece que la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto, o sea, declara nulo, pero a su vez puede emitir pronunciamiento de instancia. Sobre el fondo del asunto se puede pronunciar, puede emitir un pronunciamiento, siempre que cuente con los elementos suficientes para ellos. Es decir, cuando tenga los medios probatorios que le produzcan certeza sobre el caso discutido y considere innecesario que se remita nuevamente al inmediato inferior para que vuelva a resolver. Cuando él cuenta con todos los elementos que le producen certeza sobre el caso discutido, en ese caso, él, de motu propio, resuelve sobre el fondo del asunto. Ex extremo solo puede ser objeto de reconsideración, obviamente, porque está resuelto por la autoridad y cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone de la reposición del procedimiento al momento de que el vicio se produjo. Ahora, esta nulidad de oficio prescribe al año, contado a partir de la fecha en que quedó consentido, y en caso que haya prescrito el plazo, solo procede a demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo dentro de los 2 años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad. Es decir, en estos casos, la autoridad tiene la posibilidad en el plazo de 1 año para declarar nulo el acto y, pasado el año, podrá demandar la nulidad ante el Poder Judicial, pero esta vez requiere la autoritativa o autorizará a su procurador público para que éste demande la nulidad del acto ante el órgano judicial. La nulidad del acto administrativo, asimismo, apertura de responsabilidades. Es decir, no solamente el acto nulo concluye con la nulidad declarada, sino que una vez declarado, como quiera que haya un vicio en el procedimiento, en este caso, pues, una vez declarado nulo, la autoridad también va a disponer la apertura de responsabilidades. ¿Qué significa ello? Que el acto pueda contener o pueda derivar responsabilidades civiles cuando afecte el patrimonio, administrativas cuando contraviene un ordenamiento administrativo, o puede también generar responsabilidades penales cuando los hechos puedan constituir ilícitos penales que conlleven a una pena privativa de la libertad. Los procedimientos para exigencia de responsabilidad penal, civil o administrativa no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario. Es decir, los procedimientos administrativos no se suspenden por el hecho de habilitarse o iniciarse la responsabilidad civil o penal. Podemos demandar en la vía civil la responsabilidad. El procurador puede demandarlo en la vía civil, puede a su vez denunciar el hecho ante el fiscal para que se inicie el proceso penal. El hecho de estos dos procesos, civil o penal, no limitan la potestad de la entidad para decidir sobre la responsabilidad administrativa. No impide la continuación. Es más, es necesario, porque un procedimiento administrativo de carácter sancionador, por ejemplo, como quiera que es mucho más breve que un proceso judicial, puede reunir las pruebas suficientes para que a su vez ayude al proceso judicial respecto a los elementos probatorios. El expediente administrativo puede constituir un medio de prueba que a su vez acredite la responsabilidad civil o penal del administrado, salvo que la autoridad judicial disponga la suspensión del procedimiento administrativo en tanto considere que lo que se resuelva en el procedimiento administrativo necesariamente requiere del pronunciamiento judicial, necesariamente. Por ejemplo, si es que está cuestionándose un acto administrativo,
en el cual existe controversia o duda o incertidumbre respecto al sentido de una norma. Entonces, en ese caso, será conveniente pues que se dicte la sentencia y sobre esta sentencia se alcance o se remita el procedimiento sancionado para que la autoridad administrativa pueda resolver. Bien, señores, esto sería todo lo que concierne a lo que son los recursos administrativos y lo que es la nulidad de oficio por parte de la autoridad administrativa correspondiente. De mi parte será hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por su participación y por su atención. Será hasta una nueva oportunidad.